¿Qué ha sucedido en el mercado inmobiliario? Bueno, como os intentaba decir al principio, ya el sector inmobiliario se estaba desacelerando a finales de 2019. Se notaba clarísimamente, eso con independencia de la pandemia. Por tanto, el año 2020 hubiera sido, incluso sin el efecto de la pandemia, peor que el año 2019. Pero claro, la pandemia lo ha trastocado todo. ¿En qué sentido? Pues si vemos distintos productos inmobiliarios, la vivienda, que es el que todo el mundo primero se preocupa por ella y el que más necesidades desata en la población española, pues este año vamos a cerrar con unas compraventas que van a estar entre un 30 y un 35% por debajo de las del año pasado. Si el año pasado cerramos ligeramente por encima de 500.000 unidades, este año cerraremos entre 325 y 340.000. Es una bajada notable. El año que viene, el año 2021, se recuperarán, pero se recuperarán y no llegarán todavía a las 400.000 unidades, es decir, seguirán por lo menos un 20% por debajo de lo que cerraron ya el año 2019. Todo esto teniendo en cuenta que la situación de la pandemia, lo que provoca las dificultades de movilidad, traslados, transportes, no visitantes extranjeros, etcétera, no compradores, no lo dificulte aún más. La vivienda, por tanto, se va a resentir y mucho, pero como intentaba deciros, no solamente me preocupa o nos debe preocupar el que se compren o vendan más viviendas, porque las viviendas nuevas, las de nueva producción, esas no se van a resentir, no se están resintiendo demasiado porque la oferta es todavía muy pequeña en relación con la demanda existente. Lo que más se van a resentir son las viviendas de segunda mano, las viviendas usadas. Pero lo preocupante, como decía, no es las compraventas de las que ya existen usadas o de las que se van a producir nuevas, sino qué producción nueva se va a hacer el año que viene. Y el año que viene estaremos muy lejos de ese horizonte de 100.000 viviendas que los promotores siempre determinan como un escenario razonable para ellos. Este año cerraremos con unas 75.000 y es previsible que el año que viene estemos rondando 70, 75.000, más o menos los mismos niveles que este año. No es el único producto, el de la vivienda, el que se va a ver afectado. Hay otros productos que están sufriendo muchísimo. Por ejemplo, el tema de los centros comerciales o los locales comerciales, lo que se conoce como retail. Pues evidentemente, si no podemos salir de casa con normalidad, no podemos hacer compras, no podemos ir a los cines, no podemos ir a los restaurantes que están dentro de los centros comerciales, lógicamente el consumo, las ventas de estos locales en centros comerciales y los que no están en centros comerciales se resienten notablemente. La prueba está en que difícilmente pueden soportar las rentas que estaban pagando anteriormente y están todos en una fase de renegociación con los arrendadores, ¿no? El otro gran producto que también se va a resentir, se está resintiendo, no en cuanto a los contratos existentes, es el sector de las oficinas, porque claro, si es que la mitad estamos, no la mitad, el 80% estamos teletrabajando en casa, por tanto, ninguno estamos yendo, casi ninguno, a nuestros centros de trabajo y desde luego no con normalidad. Los contratos que están en vigor se mantienen, se renegociarán. El problema no son los que están en vigor, son los que se esperaban contratar, efectuar en el año 2020, en el año 2021. Eso por no decir otros productos como son los hoteles. Esta misma mañana en el Foro de Economistas Inmobiliarios hemos celebrado una jornada que se llamaba el sector hotelero post-COVID-19 en busca de su sostenibilidad, con un notable éxito de asistentes en el que hemos puesto de manifiesto los problemas. Bueno, pues todo lo que estoy contando, si lo trasladamos al sector hotelero, al sector inmobiliario, en lo que hace respecto a los hoteles, pues basta con decir que están abiertos el 50%, el número de visitantes ha caído un 83%, el número de pernoctaciones, bueno, todo francamente complicado. Por tanto, la clave aquí no está en lamentarnos de lo que ha ocurrido en 2020, ni tan siquiera lo que ocurrirá en 2021, que va a ser malo, siento decirlo, pero hay que hablar con claridad. Claro, si este año el PIB va a caer un 12, 12,5%, el Producto Interior Bruto, el empleo se va a situar en el entorno del 14 y pico, el desempleo del 14 y pico por ciento, pues en 2021 un crecimiento en el entorno del PIB del 5, 5,5%, pues va a ser insuficiente para mantenernos con normalidad. Por tanto, yo creo que la actividad económica en España no remontará hasta 2022 bien entrado, y en algunos casos a lo mejor hasta 2023, y por tanto todas las actividades, incluida el inmobiliario, se resentirá hasta que la actividad económica vuelva a recobrar el pulso, ¿no?
hay que introducir medidas. ¿Qué medidas hay que introducir? Flexibilizar el urbanismo, flexibilizar el uso de los productos, de los hoteles. Pues si están todos cerrados, será mejor que tengan posibilidad de reconvertirse y alojar a esa gente que no está encontrando un alojamiento, que no dispone de un alojamiento en este momento. Las oficinas, pues vamos a flexibilizar para que tengan usos compartidos, etcétera, etcétera, etcétera. Los locales comerciales, todo es complicado. Y sobre todo, ayudas. El sector necesita ayudas. Entre las ayudas, clarísimamente, la que todo el mundo habla, la colaboración público-privada. Es imprescindible, ya sabemos que algunas comunidades, como es la de Madrid, ya lo ha aprobado y está en marcha ese proceso, pero no basta que esté en un papel, es necesario que se ponga encima de la mesa, que el primer desarrollo, objeto de colaboración público-privada, se ponga en marcha cuanto antes, a ser posible, pasado las fiestas, en enero, en febrero, todo lo más, ¿no? Pero no solo la colaboración público-privada, también tenemos que ayudar con el Build to Rent, estas promociones de viviendas que están destinadas al alquiler por parte de inversores. Y, por supuesto, hay que también poner en marcha ayudas para que los que quieren acceder a la vivienda y tienen dificultades por carecer de ahorro previo y que no tienen garantías suficientes, puedan acceder a la vivienda. ¿Cómo? Pues con ese otro palabrejo que se utiliza ahora mismo, que es el Help to Buy. Esta fórmula de Help to Buy, que en definitiva son avales, garantía sobre el pago inicial que significa la entrada en una vivienda y que puede significar en torno a un 20% del total de la operación, sea avalada por alguien. Ahí pueden estar claramente las entidades financieras y las entidades aseguradoras. No estamos inventando nada nuevo. Esto es algo que ya existe en el Reino Unido, es algo que existe en Italia, por citar 2 países europeos, y también existe, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Medidas. Hay que ponerlas en marcha y hay que ponerlas en marcha muy rápido. No sé si nos puedes explicar un poquito más esas medidas que decías que ya se están implementando en la Comunidad de Madrid. Decías esa colaboración público-privada, lo del Build to Rent. Amplíanos un poquito más, explícanos un poquito más para quienes no conocemos tan de cerca las medidas que se están implementando, cómo funcionan y cómo pueden servir. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, pues sí, vamos a ver. La Comunidad de Madrid ya lleva todo el año, desde el principio del 2020, dando vueltas a este esquema de la colaboración público-privada. ¿Qué es la colaboración público-privada? Pues es, como su propio nombre indica, la colaboración entre una administración pública, en este caso una comunidad autónoma, que es la Comunidad de Madrid, y unos privados. ¿En qué sentido? Cada uno aporta lo que puede y lo que tiene. ¿Qué es lo que tienen normalmente las comunidades autónomas, la administración pública, en este caso la de Madrid? Suelo. ¿Qué tipo de suelo? Suelo finalista. En algunos casos es verdad que son suelos patrimoniales, que tiene posibilidades de ponerlos en marcha inmediatamente, y en otros casos son suelos demaniales que requerirán pues, un pequeño cambio legislativo para que sean útiles para el desarrollo de viviendas. ¿Qué pone, repito, la administración pública, la Comunidad de Madrid? Lo que tiene, el suelo. ¿Qué ponen los privados? Ponen el know-how, la construcción. Entre todos, entre ambas partes, el que pone el suelo, el que pone la construcción, el expertise, el know-how y, por supuesto, financia la construcción, porque el otro problema que tienen las administraciones públicas es que carecen de fondos, de recursos suficientes para acometer estos desarrollos por ellas mismas, con fondos propios, pues tienen que descansar en los privados, que son los que lo ponen. Mediante esta fórmula de colaboración, en virtud de la cual uno pone una parte, otro pone la otra, al final se consigue el producto final, que la vivienda, en este caso, por ejemplo, que se pone a disposición de los compradores. ¿En qué régimen? Bueno, lo normal es que esta colaboración público-privada no se destine a las viviendas en compraventa, sino que se destinen a viviendas en alquiler. Pero el problema da igual si es en compra o en propiedad o si es en alquiler. Lo importante es resolver el problema de los que necesitan una vivienda. Y la necesitan urgentemente. El que necesita una vivienda puede aspirar a tenerla en propiedad, pero si no puede, tendrá que aceptar que sea en régimen de alquiler. Y sobre todo, que sea un régimen de alquiler lo que se llama de vivienda asequible. Asequible significa que el precio, el alquiler que tiene que pagar mensualmente, pueda asumirlo en una situación, además, de dificultad una familia media, normal. No nos referimos a vivienda social. La vivienda social no es el producto razonable para mediante privada. Las viviendas de tipo social para los colectivos más vulnerables, lo lógico es que las hagan directamente las administraciones públicas. Es una fórmula
constructor de esa vivienda, el suelo que dispone, hace la construcción y a partir de ahí se lo entrega terminado a un inversor que lo pone en alquiler para destino alquiler. Y finalmente el Help to Buy, que os he hallado, que es en realidad una ayuda a la compraventa, es una fórmula que permite que cuando el comprador de una vivienda no carece de ahorro previo, de ese 20% de ahorro que necesita, alguien se lo cubre, se lo avala. Eso puede ser una entidad financiera, una entidad aseguradora o cualquier otro tipo de entidad. De tal forma que le posibilita, si no el 20%, si un 15% y prácticamente con un 5%, que es una cantidad mínima, ya puede acceder a la propiedad. Insisto, no son fórmulas novedosas, quizás sean novedosas en España porque no se han puesto en práctica todavía suficientemente, pero están perfectamente ensayadas en otros países del mundo. No sé si ha quedado claro o queréis alguna precisión. Clarísimo, Julián. Muchísimas gracias por acompañarnos.